De la mañana, 8 minutos. Quien va a tener ahora esa relación con el Congreso es de quien estábamos hablando, de Armando Benedetti, que es el encargado de tener esa relación con los congresistas, los conoce a la perfección porque estuvo muchos años ahí, pero también va a estar encargado de supuestamente crear ese Frente Amplio para el 2026. Ayer recordábamos y mostrábamos este video, que fue una pregunta que le hicieron varios reporteros en el Congreso de la República a Armando Benedetti sobre, qué estaba haciendo ahí, cuáles eran los propósitos, y esto era lo que respondía el ministro Benedetti. El presidente en las encuestas de CELAC, de INVAMER, tiene una aprobación del 41% y tiene una intención de voto del 30 y pico por ciento. Eso es lo que se tuvo, lo que se sacó en las elecciones de marzo y en primera vuelta. Luego quiere decir de que las bases de él están intocables y que lo que se necesita es volver a pasar otra vez la calle con algunos sectores de que lo apoyen. Al mismo tiempo, el presidente está intacto todo lo que es su votación, y esto se va a definir entre antipetristas y petristas. Si logramos hacer un frente amplio para marzo en las próximas elecciones, el del próximo año, en donde vaya el partido de la U, Partido Histórico, Partido Liberal, Independiente, los Verdes de Amaya, etcétera, y que de ahí pueda salir un candidato de un frente amplio, muy seguramente se puede ganar, versus el de la derecha, que puede ser Claudia López, Fajardo o Vicky Dávila. Muy curioso que meta Claudia López a la derecha. Pero una última pregunta. ¿Usted la ve a la izquierda? Esa es una discusión para... Esa es una buena discusión. Acá podríamos... Porque ya celebró también el triunfo del presidente Petro. Bueno, pues hay varios de la derecha también. Acuérdense que el Partido Conservador también empezó con el presidente Petro. Ahí entonces empieza la discusión política, y sobre lo de Claudia López tenemos en redes sociales, Lucas, en X, principalmente un enfrentamiento que involucra al presidente Gustavo Petro, a la candidata Vicky Dávila y a la candidata Claudia López. ¿Qué es lo que está pasando? Señor. Porque ahí se están agarrando los tres. La exalcaldesa de Bogotá, Camila, le respondió justamente a ese audio que estamos oyendo del ministro del Interior, Armando Benedetti, hablando del Frente Amplio. Ella dice que el Frente Amplio, Petro, Gilinski, Benedetti, partidos, avanza a toda marcha. Agrega además que en público posan de pelea y en privado hacen negocios. Suma un par de fotos del presidente Gustavo Petro con Armando Benedetti, del presidente Gustavo Petro junto a Gabriel Gilinski, y también aparece una foto la candidata Vicky Dávila. Son las tres fotos que pone Claudia López en su trino. A eso responde el presidente Gustavo Petro, pero también responde Vicky Dávila. Responde el presidente Gustavo Petro temprano esta mañana, desde la mujer habitante de calle hasta lo mejor del empresariado, para transformar a Colombia, como dije ayer, abrir la puerta de las oportunidades a todas y todos con coherencia y sin mentira, y adjunta una foto vieja, hay que decirlo, de Armando Benedetti con Claudia López. Pues es que todo el mundo tiene fotos con Armando Benedetti. Usted busque una mía que seguro encuentra, Lucas. Seguramente. O sea, no hay en este país muy pocas personas de la vida política no tienen fotos con Armando Benedetti. Pero y entonces publica esta foto el presidente. Esa foto del presidente, que es una foto que dice Claudia López, es más o menos del año 2018. En una de sus respuestas, es decir, una foto de hace más o menos unos 7, 8 años. ¿Y en qué momento entra la candidata Vicky Dávila? También con otro trino, Camila. Arroba Claudia López. El desespero de estar al 4% en las encuestas, camaleona buscando cómo hace para borrar su pasado. Mientras yo denunciaba con el equipo periodístico de Semana las porquerías de la campaña de Petro con los Petrovideos y muchos escándalos más de corrupción, usted, a pesar de eso, votaba por él y celebraba el triunfo. Usted es el monumento al cinismo politiquero, está manchada y la gente lo sabe. Adjunta la misma foto, Camila, de Armando Benedetti con Claudia López, otra foto de Claudia López con el presidente Gustavo Petro y con el hoy embajador en Reino Unido, Roy Barreras. O sea que Petro y Vicky Dávila coinciden en una de las fotos, que es la de Armando Benedetti con Claudia. Exacto. O sea, tanto Vicky Dávila como Gustavo Petro están teniendo de enemiga en este momento política a Claudia López, que era lo que decía el ministro del Interior, Armando Benedetti. ¿Y qué respondió Claudia? ¿Ha respondido o no? Sí, claro, ya respondió. Por eso le digo que la pelea está... Además, se están contestando rápidamente todos los trinos. Novela política. Ahí estamos poniendo los trinos para quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y de Ditu, para que vean cómo se va desarrollando este enfrentamiento en las redes sociales. Y responde la exalcaldesa: uy, tan bravitos y coordinaditos los del nuevo Frente Amplio. Se pusieron de acuerdo por chat en la foto y la respuesta. ¿Quién dio la orden? Y agrega: la semana pasada Uribe me hizo fotomontajes de inteligencia artificial y hoy Petro y su Frente Amplio coordinan para montar foto
refrito del 2018 y adjunta los 2 trinos que le estaba leyendo. Es decir, que Claudia López sí está en la teoría de que Vicky Dávila es el caballo de Troya del petrismo para que no se vayan las elecciones hacia candidatos más de centro. Es decir, sí, que lo que ella es realmente una candidata del petrismo. Del Frente Amplio. Petro, esa es la teoría en la que está Claudia López. La teoría que pone Claudia López esta mañana. Frente Amplio, Petro, Gilinski, donde estaría entonces Vicky Dávila, Benedetti, partidos tradicionales. Ese es el Frente Amplio que dice ella, y entonces Vicky Dávila terminaría siendo, según ese trino de Claudia López, pues esa candidata. Bueno, pues es que vamos a ver qué va a pasar con ese Frente Amplio, porque ayer se habló de partido de la U, de los liberales, de muchas colectividades, pero le están copiando precisamente esas colectividades a ese famoso Frente Amplio del que está hablando el ministro del Interior, Armando Benedetti, que además respondió a la pregunta que hacíamos ayer de si estaba participando en política o no. Hacemos una corta pausa y nos vamos precisamente con esos partidos. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Y entonces ahora sí vámonos con qué tanta cabida tendrá ese Frente Amplio que están proponiendo incluso con partidos como el de la U, los liberales. Lina, ¿qué han dicho los congresistas o qué dicen los representantes de esas colectividades? Pues el jefe único del Partido Liberal, el expresidente Gaviria, ya respondió a través de un video y descartó totalmente la posibilidad. No sé si lo quiere escuchar un momentico para que... A ver qué dijo el expresidente Gaviria ayer precisamente sobre esa intervención de Armando Benedetti llamando al Partido Liberal al Frente Amplio. A propósito de unas declaraciones que en el día de hoy ha dado el ministro Benedetti, queremos expresar que nosotros somos independientes del gobierno del presidente Petro, no tenemos ningún plan de hacer coalición con el gobierno ni para las elecciones y nadie puede esperar que el resultado que el partido se vaya a transitar el proceso electoral en coalición con los partidos que han apoyado al presidente Petro. Eso es lo que dice el jefe único del Partido Liberal, pero veíamos la foto cuando hablábamos con Viviana Vargas de las Sin Piedad, que son las liberales en la Cámara de Representantes que sí están abrazando a Benedetti y el proyecto del Frente Amplio. Y decían, estamos listas para ese Frente Amplio, y no solo ellas, sino otros congresistas. Entonces, ¿cómo se está moviendo la cosa? ¿Van a apoyar o no van a apoyar este Frente Amplio, Lira? Pues ahí está la duda, porque igual recuerde que hay muchas divisiones en el Partido Liberal, pero al final ha primado, ¿no?, esa jefatura de Gaviria, que de hecho quedó reelegido en esa jefatura. Ahora, le cuento, el partido de la U respondió también a través de un comunicado y descartaron la posibilidad. Clara Luz Roldán y Alexander Vega, copresidentes de la U, sacaron comunicado diciendo: en ese bus no nos montamos. Pero usted sabe que una cosa son las cabezas y otro lo que está pasando también en el legislativo. Entonces, por eso tenemos varios invitados para hablar de este tema y vamos a arrancar con uno del pacto histórico de la bancada de gobierno. Y saludo en este momento entonces al representante Alirio Uribe. Buenos días, representante. Bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias, Lina. Un saludo para ti, un saludo para Camila, para David, para toda la audiencia de Blue Radio. Bueno, representante, desde su bancada, la bancada de gobierno, ¿cómo reciben esta propuesta que está haciendo el ministro Benedetti? Ustedes en la pasada elección pues se abrieron a todas estas fuerzas que no necesariamente eran de izquierda. ¿Ustedes están pensando en esta nueva elección integrarse a este Frente Amplio? Bueno, mira, nosotros estamos en este momento a un año de las elecciones al Congreso. Hay consultas el 26 de octubre, entre noviembre y diciembre se inscriben las listas a la Cámara y al Senado, y efectivamente estamos construyendo y iniciamos una consulta para construir el pacto histórico como partido, porque el pacto histórico hoy es una coalición de partidos de izquierda, y obviamente estamos hablando con muchos candidatos a la presidencia para mirar la posibilidad de una consulta interpartidista
de Frente Amplio con las elecciones de marzo. Es decir, que candidato o candidata del Pacto Histórico, el candidato o candidata del Partido Verde, eventualmente candidatos o candidatas de los sectores santistas, donde está Roy, donde está Murillo, donde está Cristo, o sectores también del Partido Liberal, mirar la posibilidad de que unifiquemos en una sola candidatura en marzo, con un programa, una candidatura de Frente Amplio para ir a la primera vuelta en el mes de mayo. Esto está por todavía, estamos en un momento muy primario, muy lejos todavía de las candidaturas presidenciales, pero estamos constatando que hay un reacomodamiento de los sectores políticos. Yo creo que está claro que el Pacto Histórico tiene la intencionalidad de darle continuidad a este gobierno con otro candidato o candidata en el 2026, y está claro que eso no se puede hacer solo. Eso lo tenemos que hacer los sectores de izquierda, digamos, históricos, progresistas, pero lo tenemos que hacer con sectores de centro que se sumen a esta propuesta. Por eso no es descabellado pensar que sectores del santismo, que sectores liberales, bueno, de hecho, en este momento estamos votando acá la reforma a la salud, nos faltan 8 artículos, y aquí han estado votando juiciosos todos los liberales, los conservadores, representante, han estado votando los de la U. Representante Uribe, antes de que lo saludáramos estábamos hablando pues del enfrentamiento político con miras a las presidenciales del 2026 entre el presidente Gustavo Petro, Claudia López y Vicky Dávila. Entonces ahí se acusaban los unos a los otros de ser los integrantes del Frente Amplio. Entonces Vicky Dávila le dice a Claudia López que ella es la del Frente Amplio con Benedetti y con Petro. Petro le dice a Claudia López que ella es de la derecha, lo mismo se lo dice Benedetti, y Claudia le dice a Petro y a Vicky que ellos son el Frente Amplio, Gilinski, Benedetti, Petro, etcétera, etcétera. ¿A quiénes ven ustedes como realmente la contraparte? Porque acá lo que vemos es un sancocho entre estas candidaturas en donde se acusan los unos de izquierdas, de derechas, etcétera. Para ustedes, usted que es representante del Pacto Histórico, ¿quién es verdaderamente quien va a ser como esa oposición al candidato que salga de ese Frente Amplio que ustedes están proponiendo? Bueno, ¿Claudia o Vicky? Camila, la verdad es que ni Claudia ni Vicky han sonado en los debates que hemos tenido en el Pacto Histórico como potenciales aliadas de ese Frente Amplio que se está proponiendo desde el Pacto Histórico. No es cierto ni lo que dice Claudia ni lo que dice Vicky. Sí es cierto que se ha hablado con sectores liberales, sí es cierto que se ha hablado con sectores del partido de la U, sí es cierto que se ha hablado con sectores santistas, pero insisto, la puerta no está cerrada. Yo creo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en un proyecto de país para profundizar los cambios, para profundizar las reformas sociales y demás, y ahí habrá que hacer una política de alianzas, y la política de alianzas se está planteando en que pongamos candidatos de diferentes sectores políticos, que hagamos una consulta y que sea el pueblo el que diga quién podría ser eventualmente el presidente o la presidenta que le dé continuidad a esta propuesta política. Pero insisto, hasta hoy que yo he estado en las reuniones del Pacto Histórico con muchos sectores políticos, no se ha hablado directamente con Claudia ni con Vicky. Pues representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alirio Uribe, mil gracias por su tiempo, por atendernos en estos momentos desde el Congreso de la República. Un saludo especial. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y estamos dándole duro a la consulta del Pacto Histórico. Muchas gracias. Bueno, Camila, el siguiente invitado del Partido Liberal, porque fueron los liberales otros de los llamados por el ministro Benedetti a este Frente Amplio, y por eso de una vez el expresidente Gaviria salió a decir no, ahí no vamos, y también llamando a estas liberales sin piedad de la Cámara. Por eso invitamos a Mauricio Gómez Amín, una de las voces pues más influyentes de este partido y en el candidato Congreso. Presidencial, ¿no? Precandidato. Él anunció que iba a ser candidato. Senador Gómez Amín, bienvenido. Camila, gracias por la invitación. Un saludo para Lina y para todos. Mire, senador, explíqueme una cosa. Salió el jefe único del Partido Liberal a decir que no aceptan esa invitación, pero en la Cámara de Representantes vemos fotos de colegas suyos que dicen que abrazan ese Frente Amplio y Armando Benedetti. Entonces, ¿qué va a pasar con el partido? Pero yo le voy a decir algo, Camila. ¿Frente Amplio para qué? Si no gobiernan.
Frente Amplio, ¿para qué si tienen a los estratos 1, 2 y 3 del país sin los subsidios de Mi Casa Ya? Frente Amplio, ¿para qué quiere el ministro Armando Benedetti si tienen 809 municipios con el conflicto armado disparado? Y no lo digo yo, lo dijo la defensora del pueblo. Frente Amplio, ¿para qué si están quebrando Ecopetrol? Ayer se reportaron que las utilidades bajaron un 22% en el 24. No, claro, senador, pero pues lo cierto es que ahí están proponiendo un frente amplio y hay unas colegas suyas que lo están respaldando y que toman foto abrazándose con el ministro. Entonces, y hay liberales que están apoyando las propuestas del gobierno en la Cámara de Representantes, a pesar de que el jefe único, César Gaviria, saca video diciendo que no. Entonces, ¿qué va a pasar con el partido para el 2026? Yo le digo algo, y siempre hemos hablado igual. Yo desde el primer día estoy, donde debo estar, en el lado correcto de la historia, estoy en oposición. Yo creo que cada senador responde por su credencial y cada representante responde por su credencial. La realidad es que hoy hay 4 precandidatos pidiendo pista en el partido y ninguno quiere nada que ver con la coalición del pacto histórico y con el petrismo. El señor Barbosa, el señor Felipe Córdoba, el señor Héctor Olimpo y yo. El presidente Gaviria dijo ayer: no hay coalición con el petrismo para el 26, no queremos sentarnos con ellos, no pensamos igual que ellos. Y hasta esa pregunta que tú me haces, que si los representantes están votando o no, cada quien responde por su voto. Yo voy a seguir en oposición hasta el último minuto, voy a seguir haciendo lo correcto y voy a seguir enfrentando a un gobierno hasta el último minuto, pensando en el país, en la gente. Pero entonces, senador Gómez, ¿esto de aquí en adelante va a ser todo como a título personal? Porque entonces, ¿para qué es el partido? Porque uno entendería que el partido es precisamente para tener cohesión y tener una manera de actuar en conjunto, y eso también le atrae. Y es importante para la democracia de un país los partidos cuando tienen cohesión, y no esto que es como todos opinando distinto o tantas opiniones distintas dentro de un partido que debería estar cohesionado. Creo que eso pasa en todos los partidos políticos. Hay divisiones, hay opiniones distintas. Ojalá todos pensáramos igual, pero no es así. Y yo estoy marcando una diferencia en un partido desde el primer día. Lo voy a seguir haciendo coherente desde el primer momento. No tengo interlocución con el gobierno de Petro. Para mí ya se le acabó el tiempo al gobierno de Petro. Se rajó en casi todo. Y yo creo que lo que hay que cambiar es el modelo de gobierno que fracasó. Mire que el presidente Petro le cuesta hasta liderar su equipo en un consejo de ministros, pero lo más grave de todo, no hubo nunca interlocución con alcaldes y con gobernadores. La ejecución del gobierno de Petro ha sido pésima, la más baja de los últimos años, en todos los ministerios. ¿Cuál fue la última obra de infraestructura importante inaugurada de hechura de Petro en este país? Pues no la hay, porque el presidente se dedicó a polarizar, a polemizar, a pelear con los gremios, con los periodistas, con todos los sectores en este país. Yo no puedo estar del lado del gobierno cuando ha estado en esta actitud y no lo voy a estar. Así es, senador. Y bueno, usted nos dice que cada representante o senador responde por lo que hace, eso es cierto, pero también hay un partido en el que hay que entender para dónde va. A mí me cuentan, y no sé si usted me puede confirmar o opinar al respecto, que de pronto el Tribunal Disciplinario del Partido Liberal, pues lo que haría es no darle aval a los congresistas que se están alineando con el gobierno. Si eso funciona así, y no, explíquenos eventualmente cómo el Tribunal de Disciplina del partido, pues eso, le da el aval a las personas que se alinean con el sector que no está con Petro y se lo quitarían a los petristas. Yo creo que eso es una decisión, Sebastián, del presidente Gaviria, de la colectividad que él dirige. Yo no soy el director del ¿Quién conforma partido. ¿Quién conforma ese tribunal hoy en día? No te tengo esos nombres, pero al final creo que quien da los avales y quita los avales es el jefe único. Vale. Que lo reeligieron el año pasado los mismos senadores y representantes que hoy están hablando con el gobierno de Petro. Y yo creo que eso es una decisión de él. Yo vuelvo y le digo, ayer no fuimos invitados, le confirmo eso, a la reunión con el ministro del Interior, el senador Juan Pablo Gallo, el senador Lidio García, el senador Miguel Ángel Pinto y Mauricio Gómez. Y yo, si hubiera sido invitado a ese desayuno o a ese almuerzo, no sé qué fue, tampoco hubiera ido. Yo me concentro simplemente en hacer la oposición argumentada, seria, que estoy haciendo con cifras. Y le voy a decir algo más.
El martes acompaño al senador Miguel Ángel Pinto en la Comisión Séptima de Senado a radicar ponencia de archivo para la laboral, que me dice el senador Miguel Ángel Pinto cuenta con los votos para hundirla en Comisión Séptima, así como lo hicieron con la reforma a la salud. Pues, senador Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal, gracias por atendernos. Y bueno, noticia que nos da sobre la reforma laboral en el Senado, en la Comisión Séptima, sobre cómo pues van a presentar ponencia de archivo. Gracias por estar con nosotros. Otra chiva, Camila, a usted que le gustan las chivas. Dígame, senador. El 5 de marzo nos atiende el presidente del Congreso de Estados Unidos a una comisión de parlamentarios de distintos partidos políticos del Senado para dejarle una posición al Congreso de Estados Unidos clara. El Twitter del presidente Petro no representa a la mayoría del Congreso de Colombia y a la mayoría de los colombianos. Va a ser una reunión de alto nivel con el Congreso de Estados Unidos para abrir un canal para que en momentos de crisis las consecuencias no sean nefastas para la economía de nuestro país. Entonces yo le voy a pedir un favor, pregúntele allá al presidente del Congreso si el Twitter de Trump representa a todos los norteamericanos y al Congreso norteamericano o no, porque ese Twitter también es muy volado como el de nuestro presidente, es igual de volado, yo creo que son muy parecidos. Por eso hay que abrir canales para que la economía de nuestro país no se afecte. Senador Mauricio Gómez Amín, gracias por atendernos. Gracias, Camilo, un fuerte abrazo para Sebastián y para todos. Bueno, partido de la U, que también es el partido del nuevo ministro de Interior, ¿no? Pues él dicen que renunció hace rato, ¿no? Claro, Eso no, como pues, que le meten a uno los dedos en la boca. Pero digamos que en los últimos años fue el partido en el que él estuvo y militó y pues de ahí fue senador. Entonces tenemos invitado del partido de la U, saludo al representante Víctor Manuel Salcedo. Buenos días, representante. Bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días, Camila. Un saludo cordial a usted, a toda la mesa de trabajo. No es meter los dedos a la boca. Armando Benedetti renunció al partido de la U, precisamente cuando hubo el famoso cisma, que se retiraron del partido Roy Barreras y Armando Benedetti. Eso está, y Armando Benedetti fue senador del partido de la U, y por supuesto militó en el partido de la U, pero hoy Armando Benedetti no hace parte de la del partido. Claro, pero mire, representante, lo que pasa es que puede que, por ejemplo, Roy Barreras, Armando Benedetti y Mauricio Liscano no hagan parte del partido, pero que tienen influencia en el partido y en la colectividad, eso no tiene ninguna duda, porque ustedes, y eso no ha pasado solo con Benedetti, también pasó con Liscano muchas veces, que era representante del partido de la U en el gabinete, a pesar de que lo negaran por todos los lados, siguen teniendo mucha relación con las bases del partido. O el mismo Velasco. Con los liberales. Velasco con los liberales, pero lo del partido de la U de Roy, Benedetti y Liscano, que son ellos tres, pues no se puede negar que no tienen conversaciones con muchos de los integrantes de la colectividad, representante. Es que no lo estoy negando. El señor Armando Benedetti, como Mauricio Liscano y Roy Barreras, es claro que tuvieron relación con la dirigencia del partido y además tienen amigos en los congresistas. Por supuesto que eso no es de negarse, pero pues hoy no militan en el partido. Yo no puedo hoy aceptar que Armando Benedetti ustedes lo tengan como del partido cuando no hace parte del partido. Representante, pero entonces, ¿qué piensa del partido? Porque ayer veíamos este comunicado donde más o menos decían, no estamos en este frente amplio, mantenemos nuestra independencia, estamos en oposición, etcétera, etcétera, pero encontramos a congresistas que dijeron, a nosotros no nos consultaron nada para hablar de ese comunicado. Acá le tengo dos de ellos, Julián López y Antonio Correa, que básicamente dicen, nosotros no estamos metidos en ese comunicado y no nos pongan a nosotros palabras en la boca que no hemos dicho. Para nadie es un secreto que el partido en la segunda vuelta dio la posibilidad de que escogieran candidato a la presidencia de la República. Y hubo congresistas que acompañaron al presidente Gustavo Petro, como otros no lo hicimos. Esa relación de la segunda vuelta ha hecho que algunos que se identifican con el gobierno pues mantengan esa postura, pero yo tengo que decir, yo tengo que hablar en mi caso. A mí no me representa lo que dijo Armando Benedetti, porque entre otras cosas yo tengo que decir que el ministro del Interior es el ministro de la política, pero de la política para resolver los Cauca, el del Chocó, como el del Catatumbo. Debería el ministro de haberse comunicado con los alcaldes del Valle que denunciaron que están amenazados
por grupos violentos y concejales. Yo creo que el ministro debería estar acompañando a la ministra de Agricultura en el tema del paro arrocero, en el Tolima, en el Huila y en los llanos orientales. A mí me parece que el ministro de la Política no está para hacer política, está precisamente para ejecutar la política que dice. En eso mucha gente coincide, pero al final, bueno, el ministro lo que hizo fue pues abrir un debate muy fuerte en la política colombiana y en partidos que no se logran decidir cuál es su orientación, representante, si acompañan al gobierno o no. Y le quería preguntar lo mismo en lo que dijo su compañero, el senador Mauricio Gómez. En su opinión, la U, ¿cómo debe dirimir ese dilema de acompañar o no el gobierno? ¿Cuál debe ser la instancia para si se deciden en el 26 y le dicen al país de una vez y por todas, y perdónenme porque no han sido francos a ustedes, ¿son partido que apoya al gobierno o no? A ver, es que usted me está hablando de ser francos o no. El partido inició siendo partido de gobierno, luego se fue a la independencia. Y la independencia usted le da la posibilidad, siendo congresista, de acompañar algunas iniciativas y no acompañar otras. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Y además le voy a decir lo siguiente. Yo creo que cada día trae su afán. Y nosotros somos parte de una colectividad que tiene vocación de poder. Y si mañana el partido de la U pues no tiene vocación de poder, pues que abra una tienda o se dedique a otra cosa. Y yo pensaría que el partido tiene que liberar una discusión. No, yo le entiendo, representante, y qué pena interrumpirle. Déjeme matizarle ahí, porque usted me dice en la independencia... No, espéreme, bueno. Yo le termino de responder. A ver. El partido debe consultar las bases, debe de hablar con su dirigencia y tomar decisiones de cara al 26, pero la agenda del partido no la puede manejar Armando Benedetti desde el Ministerio del Interior. No, yo eso lo tengo claro, porque, a ver, entiendo la posición, pero es muy cómodo uno decir yo soy independiente y mañana voto A si es bueno, mañana voto B, y el país al final no sabe la U qué es, y el 26, pues los partidos tendrán que tomar posición. Entonces le recalco la pregunta: ¿cómo debe ser la manera en la que la U debe definirse? Pero es que la independencia es eso. La independencia, la independencia es una definición. Considero que hay un proyecto que es positivo para el país. ¿Por qué me tengo que negar? Es que aquí, y me da pena, pero una cosa será hacer oposición, que es lo que pretenden muchos, que nos alinderemos allá. Otra cosa es estar en la independencia y otra cosa es estar en la bancada de gobierno. Y en esas circunstancias, pues habrá que diferenciar las cosas. Y ahí es donde seguramente tenemos que dejar claridad. Pero lo del 2026, pues cada día trae su afán. Esperemos a ver qué va a pasar. Y hoy hablar de un frente amplio, pues es el deseo seguramente del ministro del Interior y del gobierno, pero donde el partido ni siquiera ha abordado el tema. Representante, usted dice que en el partido, si unos tienen una posición y otros otra, pues votan en los proyectos, depende a eso. Hoy están votando la reforma a la salud y hemos visto en la Cámara que algo similar con lo que pasa con el Partido Liberal. Por ejemplo, usted ha sido uno de los que más se ha opuesto a la reforma a la salud, pero es una realidad, y es que en su partido hay congresistas que sí están apoyando al gobierno. ¿Cómo están votando hoy la reforma a la salud? ¿Hubo directriz de bancada de no apoyarla o está cada uno en su independencia? ¿Hay mayorías apoyando al gobierno o no? Eso es cierto, lo que usted acaba de decir. Hay congresistas que hemos sido críticos de la reforma, pero críticos sobre la base también de construir. En mi caso yo presenté las proposiciones, porque es muy fácil salir a criticar y a cuestionar y a decir que todo es malo. Infortunadamente, de las proposiciones que presentamos, pues solamente fueron avaladas en un 20 o 25%. Yo tengo que advertir que yo no he votado la reforma a la salud, y no la he votado por un tema, y es las recusaciones. Yo considero que las recusaciones las tienen que dirimir la Comisión de Ética. Aquí hubo un procedimiento distinto y yo me aparto del debate por ello. Pero tengo que advertir varias cosas. La primera, me preocupa sobremanera, y está expreso, que la UPC, que es para mí la raíz del problema, hoy no tenga un soporte técnico y un componente técnico que la defina. Y todos los gobiernos han incurrido en ese error. Una manera caprichosa de definir la UPC desde el Ministerio de Salud. Desde ahí yo creo que partimos mal. Lo otro que me preocupa sobremanera son las funciones del ADRES, una entidad que entrará
a contratar, que entrará a pagar y que hoy tendrá 30 días de plazo para pagar y la auditoría tendrá 60 días. No termino de entender cómo se va a lograr que se audite y se pague el 80% de los recursos, se giren y luego pueden aparecer EPS o IPS fantasmas, IPS más que todo. Y allí hemos expuesto esas preocupaciones. Como también en el debate de la Comisión Séptima, yo fui uno de los ponentes y fui uno de los que propuse eliminar las facultades extraordinarias que ahora se pretenden discutir. Precisamente me he retirado del recinto para atender la llamada de ustedes. Y le agradezco mucho que nos haya aceptado la llamada, porque entiendo que están en el Congreso de la República. Representante, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Representante Víctor Manuel Salcedo, representante de la Cámara del Partido de la U. Feliz resto de día. Camila, un saludo cordial a ustedes y un abrazo. Feliz mañana. 11 de la mañana, 39 minutos. Me escriben a través de nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108. Hugo Mario Juan Sebastián nos dice que no es cierto que un partido que sea de gobierno no pueda votar negativo un proyecto o viceversa, que también la oposición puede votar positivos los proyectos que considere. En lo que consiste la declaratoria de oposición, independencia del gobierno, de los partidos, tiene que ver es con la participación de los militantes del partido en altos cargos. No tiene nada que ver con que si votan a favor o en contra. Es decir, un partido de oposición, el Centro Democrático, puede votar a favor un proyecto del gobierno, no está obligado a votar en contra. Lo que implica estar en oposición es no tener participación política en el Ejecutivo. Sí, Camila, pero mire, no nos matemos la cabeza más. O sea, por ahora nadie va a salir a aceptar públicamente la invitación de Armando Benedetti de hacer parte de este Frente Amplio, ni tampoco lo van a descartar en público. Digamos, todo el mundo va a quedar a la expectativa de lo que pase de aquí en adelante. Todavía falta mucho para las elecciones y lo único cierto, Camila, es que una cosa es lo que dicen los jefes de los partidos y otra cosa es lo que dirán los dueños de los votos, que son los congresistas. Seguramente muchos de esos se van a arrimar al mejor postor en las elecciones del 2026, como lo han hecho en las elecciones pasadas. Así que está muy temprano y esperemos a ver qué pasa con esa invitación que está haciendo Armando Benedetti para conformar ese Frente Amplio. Camila, pero yo sí debo aclarar, hay algo, Oscar, y es que, pues sí, los congresistas tienen el derecho de votar como quieran, pero hay algo que se llama la ley de bancadas. Y si el partido da una instrucción de cómo se debe votar o qué posición van a tener frente a X o Y proyecto, eso sí lo deben cumplir y deben cumplir esa ley de bancadas. De acuerdo, porque es que, mire, le quiero contar lo siguiente. ¿Por qué se crea la ley de bancadas? Precisamente para evitar el desorden y que cada quien vota pues por su conveniencia y no por el partido. Por algo militan en un partido y por algo hacen parte de un partido. Pero mire, yo no tengo dudas de que el Frente Amplio que convoca el ministro Benedetti, a pesar de las peleas y el espectáculo que estamos viendo pues de Claudia y todos los demás contra todos los demás, ese Frente Amplio al final va a darse, como se conoce y se ha conocido siempre, como el petrosantismo. El petrosantismo no es otra cosa que el Frente Amplio. Ahí van a terminar juntos todos los petristas y los santistas. Ese Frente Amplio tiene nombre propio y se va a llamar siempre y se ha llamado siempre el petrosantismo. Y lo otro, yo sí creo que el ministro Benedetti tiene razón cuando le preguntaban que qué opinaba de que hoy en día, en este momento, el Partido Liberal diga que no va a ser parte del Frente Amplio. Pero sabe que yo en alguna oportunidad, Oscar, mire que en alguna oportunidad yo dije eso mismo de lo del petrosantismo en algún código que publiqué en Noticias Caracol. Y me llamaron desde el sector del santismo varios que no están en ese supuesto Frente Amplio y me dijeron, eso que usted está diciendo, Camila, no es cierto, eso es una invención de María Fernanda Cabal y del expresidente Álvaro Uribe para hacernos daño, porque somos más los exministros del gobierno Santos que estamos en la oposición, entiéndase. Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverri, todos esos que suenan para ser candidatos presidenciales. A eso ¿qué nombres dio? Dijo que el Frente Amplio tendría alianza justamente con el santismo que está en este momento en el petrismo, así que no solamente el santismo que está en el petrismo el petrosantismo son los santistas petristas. Que son Benedetti, no los santistas que no están con Petro. Liscano, pero claro que dicen que Liscano pues no trabajó mucho tiempo en el gobierno Santos. Van a terminar, Camila, en ese grupo que se va a llamar el Frente Amplio. Si a usted que le gustan las apuestas,
apuesta, yo la acepto una con almuerzo incluido, aunque estoy esperando que me paguen un almuerzo que se apostó cuando Trump, pero no importa. Le acepto la apuesta, Camila. Ese Frente Amplio no es otra cosa que el petrosantismo, se va a acordar de mí. Y lo último, Camila, el ministro Benedetti tenía razón. Hoy el Partido Liberal dice que no, y el partido de la U dice que no, dice Benedetti, pero mañana no se sabe qué van a pensar. Él, que conoce muy bien cómo se están cocinando las cosas adentro, él sabrá por qué lo dice. Al final, seguramente, muchos de la U y muchos del Partido Liberal van a terminar en ese Frente Amplio. Pero es que, Oscar, yo no estoy de acuerdo con usted, porque la U y el Partido Liberal no es un ente unificado con conciencia propia, está muy disperso y son fuerzas que se están peleando internamente para ver qué dirección coge el partido. A diferencia de los conservadores, que uno sí nota que hay mucho más cinismo en que de cara a la ciudadanía, no recuerdo qué oyente le dijo usted, Camila, que formalmente le dijo qué significa estar en el gobierno y no, que es el formalismo, pero a la hora de la verdad... Sebastián, un colega, un tocayo suyo. Claro, Sebastián Tocayo, entiendo el formalismo, pero acá la crítica que se ha hecho es que hay partidos que no son transparentes, porque dicen, no somos de oposición, no somos independientes, pero se reúnen con Velasco y con Cristo, le apoyan a todo el gobierno y sí tienen burocracia metida en el gobierno, no de manera formal, pero los medios han informado muy bien como conservadores y la U han pedido bastantes cuotas y se las han dado. Entonces, eso es lo que yo le criticaba, Camila, al doctor Salcedo, es ustedes defínanse y digan a la ciudadanía qué son. Y él me decía, no, somos independientes, cada día trae su afán. No, vaya, eso es muy cómodo. A mí me parece que eso no es transparente con la gente. Sebastián, hay algo sobre lo que Oscar llama el petrosantismo, o que han sacado ese rótulo de petrosantismo, y es lo siguiente: es tratar de poner como un estigma a una parte del centro y moverla, digamos, como para que esa parte tenga ese estigma. Bueno, le voy a decir una cosa: después de la experiencia de Alejandro Gaviria, que fue ministro de Juan Manuel Santos y quiso trabajar con Petro para hacer un cambio, dígame quién del centro se le va a ocurrir meterse a ese Frente Amplio después de después de toda, o pues de la gente que es santista, después de cómo han tratado a Alejandro Gaviria, o sea, que salió y le han dado hasta con el balde. Entonces yo creo que ahí tienen, digamos, un precedente muy claro de lo que les pasa cuando se meten a trabajar con estos grupos de izquierda, con estos partidos de izquierda, y cómo le ha ido cuando tratan de hacer algo desde el centro. Eso es lo primero. Y lo segundo, las respuestas de todos los invitados que tuvimos hoy. Fíjense que todo lo que muestran es una completa desarticulación de los partidos. Y eso, si nos devolvemos, hubo un análisis muy interesante que hizo la revista The Economist en junio de 2022, en que decía que uno de los grandes problemas de América Latina, más allá de la polarización, es la fragmentación y la debilidad de los partidos políticos. Porque si algo está demostrado es que las que son las verdaderas democracias más estables es las que tienen unos partidos políticos que tienen cierta antigüedad y que son cohesionados y que son firmes en sus ideas. Ana Cristina, eso lo rebate lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Porque pues más partidos más fuertes que los norteamericanos, republicanos y demócratas, y la democracia está tambaleando allá también. Pero también fragmentados los republicanos, que llegó Trump y partió y él se benefició. Lo mismo estaría pasando aquí con Petro y el Frente Amplio, que fragmentan no solo a liberales, sino también al partido de la U, y benefician, por supuesto, ese Frente Amplio. Igual yo guardaría todas estas declaraciones, porque la política es dinámica y hoy dicen no y mañana se reunieron y terminan diciendo sí. Mire, a nosotros ayer precisamente le preguntábamos a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, que no respondió. Dijo, yo no puedo responder sobre lo que dice Armando Benedetti de ese famoso Frente Amplio, porque yo estaría participando en política y soy gobernadora. Y le preguntamos, oiga, pero entonces no estaría Armando Benedetti participando en política. Y ella dijo, pues yo no sé, pero pues de pronto sí, no soy abogada, esto no lo defino, y nos hacíamos esa pregunta, si estaba participando en política o no. Al propio Armando Benedetti le tocó salir a responder esa pregunta en horas de la tarde, pero quien se está refiriendo a eso, sobre eso hace algunos minutos, es la presidenta de la MOE, de la Misión de Observación Electoral, que empieza a cobrar mucha relevancia con miras a un año electoral que se nos viene. Es que desde ayer, Camila, en redes sociales han empezado a recordar el artículo 127 de la Constitución, que dice lo siguiente: los servidores
servidores públicos no podrán celebrar por sí o por interpuesta persona o en representación de otro contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos. Este no es el artículo que le iba a leer, pero escuchemos si le parece a la directora de la MOVE, que justamente le preguntan si estaba participando en política Armando Benedetti o no, que él salió a decir, como usted lo dice ayer en la tarde, yo solamente estaba planteando un escenario que puede darse, yo no estoy condicionándolos a que estén, y esto responde Alejandro Barrios. La gobernanza del proceso electoral, brindar garantía y confianza a absolutamente todas las organizaciones políticas y de manera particular a las organizaciones de la oposición. El Ministerio del Interior, en cabeza del ministro, preside las comisiones nacionales de seguimiento electoral y manda representación a las comisiones departamentales y a las municipales que se encuentran en situación muchísimo más difícil, o en materia de orden público o en materia de anomalías, irregularidades y delitos electorales. ¿Eso qué significa? Al menos tenemos que tener 3 claridades. La primera de ellas, el ministro del Interior no es vocero ni de ninguna bancada ni de ninguna organización política. En segundo lugar, el ministro del Interior, en cabeza del Ministerio del Interior, debe estar las garantías de seguridad para todas las organizaciones políticas, de manera particular para las organizaciones políticas que son de oposición. Y en tercer lugar, la gobernanza del proceso electoral tiene que hacerse de manera neutral y de manera independiente, sin ningún tipo de interés político. O sea, lo que le está diciendo Alejandra Barrios al ministro del Interior, Armando Benedetti, es: usted si está haciendo política, eso no lo puede hacer. Sí. Porque usted no puede venir acá a hablar antes de que empiecen las elecciones de cómo se deben mover los partidos, porque entonces ahí empieza lo que decíamos con Sebastián antes, y es cómo se van a mover los favores y los puestos en el Ejecutivo con miras a las elecciones. Lo que pasa es que eso siempre lo han hecho, ¿no? No tienen que decirlo. Sí, no, y ayer Armando Benedetti, justamente, Camila decía, pues yo solamente estoy planteando y poniendo sobre la mesa, no sé qué tanto se vaya a seguir refiriendo al Frente Amplio, porque pues sí, desde ayer empezaron constitucionalistas y sobre todo la oposición a recordarle ese famoso artículo de la Constitución. Pero a mí me surge una duda también, y es el presidente Gustavo Petro respondiendo a ese Frente Amplio. ¿Ahí también no está participando de una u otra forma el presidente en política? Pues sí, también. Ya estaba participando en política en reuniones. Lo que pasa es que aquí como que nos estamos quitando la careta. Siempre lo han hecho, pero ahora lo están haciendo de frente, que es lo que está pasando con Armando Benedetti, porque no, pues nada va a pasar. O será, como decía Ana Cristina ayer, que el señor Gregorio El Hash desde la Procuraduría va a hacer algo. Es el que le tiene que sacar tarjeta amarilla y marcarle el límite de las cosas. No creo mucho yo, bueno. No creo mucho. Pero Ana Cristina, me dice un oyente que le diga, me escribe al 301-764-4108, que le diga que tiene que preguntarle ese tema de lo del petrosantismo a Alfonso Prada, que sigue en el gobierno del presidente Gustavo Petro, embajador en París, exactamente, que hay que preguntarle a Guillermo Rivera, que también está de embajador en Brasil, a Roy Barreras, que ya lo habíamos mencionado, y pues bueno, Luis Alberto Murillo, que salió, Juan Fernando Cristo, que también estuvo como ministro del Interior. Pero Ana Cristina tiene razón, que los han tratado muy mal, pero le planteo a Ana Cristina este escenario que me imagino que será el pellejo de Juan Manuel Santos si se pone un escenario de Vicky Dávila barra María Fernanda Cabal versus el candidato de Petro. En ese escenario, yo creo que Juan Manuel Santos acompaña a Gustavo Petro. Es decir, y muchas veces la política es eso, escoger entre lo peor que me plantea la vida. Digo yo. Seguramente. Pues es que lo que pasa, eso que estaban hablando ahorita más temprano de los trinos de Claudia López en respuesta a Victoria Eugenia Dávila y pues a ver aquí y a Benedetti, pues lo que pasa es que sobre las fotos con Benedetti, lo que pasa es que obviamente graduar de interlocutora a Vicky Dávila es muy fácil, porque ella es reactiva, ella le encanta el Twitter como al presidente Petro. Si ustedes miran el periódico Vida también tiene graduada a Victoria Eugenia Dávila como la opositora. Y este es el tipo de reactividad que causa polarización, y por supuesto que a Gustavo Petro le conviene que el opuesto sea Vicky Dávila, que ellos dos sean los que jalonen, porque ahí va a haber ahí lo que hacen es dinamitar el centro. El centro queda perdido, entre los dos queda perdido el centro, entonces los dos se necesitan. Tanto ella lo necesita a él como Petro a ella. Y esta relación va a seguir, esta relación de esta manera. Claro, mire, me dice un oyente que le diga que le diga a nadie, me está diciendo a mí, Camila. Camila, si hasta Alejandro Ordóñez una vez le dijo al presidente Uribe, ojo con participar en política. Lo que pasa es que los procuradores no tienen competencia frente a los presidentes. El fuero de ellos también es en materia disciplinaria.